Vuelve Gustavo Dovis a este espacio en el que cada semana buscamos hacer un alto para poner en palabras claras eso que a veces nos parece lejano, escrito en otro idioma, que no terminamos de entender mucho. Y hoy con un tema sensible, delicado, del que estuvimos hablando la semana pasada, estuvimos hablando con el legislador Juan Manuel Llamosas, porque es un proyecto que acaba de empezar a discutirse en la legislatura provincial, y realmente es muy delicada la cuestión, tiene que ver con los delitos, las víctimas de delitos. Se quiere crear un régimen de protección de víctimas de delito. Esto significaría modificar el Código Procesal Penal de Córdoba. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar con Gustavo Dovis, que ya está del otro lado del teléfono. A ver, vamos a tratar de sacar el ruido en el ambiente. Y ahora sí, Gus, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Susana. Buen día a todos ahí. Un gusto, como siempre. Acá estamos. Compartido el gusto. Gustavo, Gracias. ¿qué implica? Porque se habla de cambio de paradigma con este proyecto que en Ujú. realidad, como lo decía Llamosas, prometen desde el oficialismo tener en cuenta los otros proyectos que ya se han presentado al respecto, pero en definitiva sería un cambio de paradigma. ¿Qué implicaría este proyecto de régimen de protección de víctimas de delitos? ¿En qué cambiaría lo que hoy existe? Bueno, mira, Susana, yo estuve analizando la ley artículo por artículo. En principio, el espíritu que tiene la ley es la participación más activa de la víctima en el proceso, que tenga medidas cautelares a su mano, protección por parte del Estado, que tenga también eh, participación en el proceso, aún sin constituirse en querellante. Ese es algo de las cuestiones más novedosas. De todas formas, a mí la ley me deja unas cuestiones contradictorias, una sensación contradictoria, porque si bien parecía que es una ley que, como tal vos lo decías, va a cambiar el paradigma, en realidad mucho de lo que está volcado en la ley ya se aplica. Eh, Se aplica por los tratados internacionales, por la Constitución, por leyes específicas. Eh, se, Pareciese ser que dentro de las novedades, que son importantes, tiene algunas novedades, es más un ordenamiento normativo de lo que ya se venía aplicando que otra cosa. Eh, no hay, por ejemplo, si yo te digo, mira, tenemos que en un juicio abreviado informar a la víctima, porque lo dice la ley, informar a la víctima, bueno, eso ya sucede, ya sucede. Si tenemos que poner medidas cautelares para la víctima, porque la solicita por una restricción de acercamiento, también sucede. ¿Te das cuenta? Está bien que se vuelque en el Código Procesal Penal estas normas, pero la verdad que ya se estaba aplicando de manera supletoria otras normas que tenían que ver con los tratados de derechos humanos, los tratados de derechos de las víctimas, etcétera, etcétera. Sí creo que hay algunos avances, pero muy puntuales, ¿eh? Me parece que tienen más pompas que otra cuestión, la ley en sí, pero entiendo que la información a la víctima, aún no siendo querellante en el proceso, me parece una buena medida. La posibilidad que el querellante participe en procesos contra menores también me parece una buena medida, si bien acá tengo que hacer la salvedad que esto ya por una acordada del Tribunal Superior de Justicia de hace más de 10 años, ya se podía hacer invocando esa acordada. ¿Mm? Pero bueno, ahora va a quedar normal el Código Procesal Penal y la verdad que no hay que discutirlo tanto a esa cuestión en particular. La información a la víctima, que es algo bueno, que ya se venía dando, el acompañamiento en la víctima, a la víctima del delito, también es algo que ya se venía dando, el polo de la mujer, depende del tipo de delito que fuese, había gabinetes especiales con respecto a la cuestión de cuestiones psicológicas que pueden haber quedado eh, como, bueno, como efecto dañoso en la persona que sufre un delito.
ya estaban siendo aplicadas. Por eso te digo que me parece más un acomodamiento normativo que una ley que venga a cambiar los paradigmas. De todas formas, eh, me parece que hay algo que no queda claro y que para mí era sumamente importante y le tenía puesta alguna esperanza a esta ley. Por supuesto que todavía se tiene que reformar, se tiene que discutir, que tiene que ver con la posibilidad de los juicios abreviados. Eh, Esta ley, en los juicios abreviados, no, si bien deja entrever que la víctima va a poder formular su oposición en juicio abreviado, no queda claro si sigue siendo vinculante, perdón, si sigue siendo no vinculante la opinión o si va a ser vinculante. Así que bueno, eso es lo que tenemos hasta el momento. Hay un planteo, Gustavo, de que la víctima pueda oponerse a que se resuelva con un juicio abreviado. En realidad, sí, sí, pero no es vinculante la opinión. Claro. Ese es el tema. Es decir, la víctima se puede oponer, pero también la ley dice que si por cuestiones procesales, dice, la víctima podrá formular observaciones por escrito, por medios idóneos, y si estos escritos se presentaren, podrán agregarse las actuaciones y serán ponderadas por el órgano jurisdiccional al resolver. Es decir, se lo va a tener en cuenta lo que dice, Claro, pero se lo va a tener en cuenta, ¿eh? No es que es obligatorio para el juez resolver en tal o cual sentido. claro. Así que eh, mucho de lo que acá se va a modificar en el código, en realidad no es tanto, se agregan algunos artículos, se cambia alguna denominación, pero la ley en sí, me parece, obviamente puede ser un avance, pero no es el avance de un cambio de paradigma, por lo menos así es lo que percibo yo. De todas formas, la ley tiene que salir todavía en la legislatura y hay que ver cómo sale de manera definitiva. ¿Sabés qué pienso? Porque vos decís que eso se Sí, venía haciendo, pero hay muchos reclamos por parte de las víctimas de no saber qué es lo que está pasando, de no recibir información, de que se los trate con frialdad, que no se sí, contemple la sí, es situación verdad, por la que están es verdad. atravesando. Por eso yo te decía ahí que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se comete un delito? Para explicarlo medio en criollo. El fiscal se apropia, digamos, de tu causa y vos quedás fuera, ¿me entendés? Entonces no tenés la posibilidad bueno, de plantear ninguna posibilidad de participar. Bueno, para eso, en realidad, primero se constituyó el querellante particular para que la persona tuviese información. Ahora no hace falta que se constituya en querellante particular, si quiere hacerlo lo va a poder hacer, pero va a poder, eh, va a poder obtener información sin constituirse un querellante y a la vez también eh, eh, pero es algo que ya, te repito, ese punto es novedoso y bueno, la verdad que es un avance, pero buscando entre todas las cuestiones de la ley, me parece que es el punto más novedoso, digamos. Y es verdad que por ahí el, las fiscalías no dan toda la información, pero también hay que tener en cuenta que hay una investigación en curso. Informaciones mínimas, la verdad que estaría bueno que las diesen, sobre todo para mantener a los familiares informados cuando hay una muerte, por ejemplo, o mantener a la propia víctima informada. Eh, de todas formas, hay cuestiones, te repito, que se venían haciendo y hay cuestiones que no, es decir, si vos te constituías en querellante, ibas a tener información, si no lo hacías, no ibas a tener información. Bueno, ahora eso se resolvió, va a resolver aparentemente si la ley sale tal cual está planteada. ¿Qué oportunidad crees que se están perdiendo, de acuerdo a lo que vos has conocido de este proyecto? ¿Qué oportunidad crees que se están perdiendo si queda así tal cual o cuál podrían aprovechar si
si hacen alguna introducción, alguna modificación. Yo siempre hago hincapié en esto, en el tema del juicio abreviado. Digo, por ahí eh, darle la posibilidad, que ahí también no está tan claro en el artículo, porque habla del órgano jurisdiccional a la hora de resolver. En principio sería el juez, que va a tener, eso sí sería un gran paso adelante, pero no está claro todavía, y bueno, la verdad que eso está bueno para ver cómo va a quedar, Susana. Es Claro. decir, che, va a ser el juez el que termine diciendo, porque eh, si el juicio abreviado se puede llevar adelante, si la víctima le acerca un informe al juez y el juez entiende que el informe es pertinente como para que el juicio abreviado se suspenda, creo que eso sí va a ser un buen adelanto. Pero no está claro de todas formas, en el artículo de la ley. Y yo lo que digo, che, ya que la van a hacer, que quede absolutamente clara las facultades del juez, las facultades de la víctima, para que después no vayamos buscando cuestiones intrincadas que para zafar de una manera o de otra, que quede absolutamente claro. Y creo que esa es una oportunidad que se da en esta ley, no lo veo tan claro, pero bueno, por ahí a lo mejor en el debate, en el recinto, se puede mejorar esa cuestión. Bueno, vamos a seguir atentos y la compañía tuya es muy importante para nosotros para poder ir viendo a ver qué modificaciones recibe, cómo termina quedando al ¿Cómo final termina? y qué va a implicar eso en la realidad cotidiana cuando se den las situaciones, ¿no? Me parece perfecto, Susana. Y Bueno, vamos a ver, yo también estoy a la expectativa. Vamos a ver en qué queda esto. bueno, abrazo grande, Gracias, Gustavo, igual para vos. y hasta el miércoles. Dale, dale, el miércoles nos vemos. Un abrazo, gracias.